Veamos un poquito de historia. Veamos un poquito de historia. La primera computadora, le voy a preguntar a Gabriel, ¿cuál fue la primera computadora? Esta es la pregunta con la que agarro, con la que arranco. ¿Cuál fue, Gabriel? Muy bien, usted dice era un cajón gigante. Entonces, te hago una pregunta más abierta, Gabriel. ¿Una computadora tiene que ser estrictamente digital? Estrictamente digital. Muy bien, muy bien. Tenés un ejemplo, una computadora mecánica. Tubos de vacío, entonces. Tubos de vacío. Este fue Steven. Bien, ¿por qué la de tubos de vacío, Steven? ¿Cómo funcionan esas máquinas? Bien, bien, entonces, esta pregunta, el hecho con que haya arrancado esta parte con esta pregunta, es que no necesariamente la pregunta en sí es ambigua, porque aquí falta algo. ¿Cuál fue la primera computadora eléctrica? Porque hubo una primera computadora eléctrica. ¿Cuál fue la primera computadora digital? Porque hubo una primera computadora digital que no era la primera computadora eléctrica. ¿Cuál fue la primera computadora mecánica? Porque hubo una primera computadora mecánica que no era ni digital ni eléctrica. Eh, Y en sí, ¿cuál fue la primera computadora como tal? Eh, Típicamente va a estar sesgado a responder con la primera computadora digital. Sin embargo, en este señor, no recuerdo su apellido, Babbage, en el 1800 creó la máquina de Babbage, que era un sistema mecánico. Babbage. La máquina de Babbage. Era un sistema mecánico que calculaba logaritmos. Y era así, con engranajes y palanquitas y todo el asunto y aproximaba polinomios. Este, Esto es importante e interesante. Nosotros tenemos que tener perspectiva que hubo distintos tipos de computadoras. Estimado Gabriel, ¿hace cuánto llevaste circuitos integrados lineales? Muy bien, ¿y te acordás de las distintas configuraciones? Teníamos la configuración de un sumador. ¿Y qué hacía esa configuración? Oh, ajá, sigue. Bien, viene la pregunta. ¿Qué sumaban? ¿La entrada qué era? Voltajes. O sea, si tenías a la entrada 3 voltios, en la otra entrada 4 voltios, a la salida tenía 7 voltios, ¿verdad? ¿El voltaje es una señal continua o es una señal discreta? Es continua. ¿Me sigues acá, Steven? Sí, y te acordás de que también tenemos sumador, restador, multiplicador, integrador y diferenciador. Bien, y que aplica todas esas operaciones en variables continuas, que son voltajes,
y obtenemos el resultado en una variable continua que es el voltaje. ¿Qué sucede? Que estas variables continuas lo estamos pasando por un sistema eléctrico donde aplicamos una operación, obtenemos el resultado, pero el hecho de que sea continuas, ¿qué quiere decir? Si es continua, eso no es digital. No es digital. El mundo digital es el mundo discreto. Es en el dominio de variables discretas. Entonces, por ejemplo, con los amplificadores operacionales, nosotros podemos hacer computadoras analógicas eléctricas que no son digitales. Entonces, vimos, podemos tener un sistema mecánico, podemos tener un sistema eléctrico y un sistema digital, que es como el que estamos filosofando ahorita. Vamos a arrancar con la primera computadora de propósito específico digital conocida como ENIAC.